Bienvenidos a la primera edición del podcast de The Happy Place, un lugar donde hablamos de las empresas que están comprometidas con la calidad de vida de las personas y del medio ambiente. Y es que ya no basta con solo la rentabilidad económica. El talento busca aquellas empresas que sean capaces de abrazar y de liderar los cambios necesarios. Este podcast está patrocinado por Hub Carpool, plataforma líder para compartir coche al trabajo o a la universidad, para ahorrar tiempo, dinero y emisiones. Y además os quería contar que hemos lanzado el proyecto España Comparte Coche, en el que más de 30 entidades públicas y privadas se han sumado para fomentar la movilidad sostenible a través del coche compartido en España. Súmate a este proyecto y súmate a una comunidad que está cambiando en la forma de desplazarnos cada día a trabajar o a la universidad. Bienvenidos a la primera edición del podcast de The Happy Place. Es un podcast en el que vamos a hablar de las empresas que están comprometidas con la felicidad de las personas y que están implantando soluciones para mejorar esta calidad de vida de las personas y también del planeta. Así que, bueno, hoy tenemos a dos invitados súper especiales. El primero es David Moreno, el responsable de movilidad en Merlin Hub. Merlin es la empresa líder en el sector de oficinas en España y Portugal y además es una empresa muy comprometida con el bienestar de las personas, motivo por el cual han implantado el modelo de Merlin Hub que hoy David nos va a contar. David también es ingeniero de caminos por la Politécnica, también tiene un MBA en la misma universidad, en la Politécnica de Madrid, y lleva en el sector del real estate desde el 2006, o sea que tiene mucha experiencia, ha visto toda la evolución, y en concreto en Merlin Hub desde 2015, ¿no? Bueno, en Merlin Properties desde 2015. Así que nada, bienvenido David, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muchas gracias Andrea por la invitación, un placer estar aquí. Genial. Vamos a ver lo que puede salir. Bueno, yo creo que Merlin es uno de estos happy places. De hecho, hoy estamos rodando desde el Loom de Torre de Chamartín, un espacio que, bueno, cambia, yo creo, la experiencia del empleado radicalmente, con un montón de luz, con un montón de instalaciones y con muchas soluciones también de movilidad, que es muy importante y es a lo que hemos venido hoy a hablar aquí. Y es que realmente la experiencia cuando tú empiezas a entras a trabajar en una nueva empresa, a todos nos ha pasado esa ilusión del principio, hasta que de repente te das cuenta de que la empresa está a las afueras de Madrid, por ejemplo, que no tienes cómo llegar, podrías ir en coche, pero no tienes espacio para aparcar, podrías ir en transporte público, pero tendrías que hacer muchísimas conexiones y eso es un momento un poco de frustración, ¿no?, para todos los empleados. Y en ese momento a veces pasa la magia, que es que te llega un email en el que te dicen bienvenida a la empresa y no te preocupes, puedes venir en las lanzaderas de empresa en las que vas a llegar tranquilo, sin preocupaciones, salen de distintos puntos de la ciudad de Madrid y puedes venir escuchando un podcast sin estrés, hacer networking, porque además no solo es una lanzadera para las personas de tu misma empresa, sino que también te pueden conectar con empresas de alrededor. Con lo cual, bueno, esa magia la crea Busap, que tenemos aquí a Paul Pau Garrido, Business Development Manager de España en Busap, y bueno, que lleva en la empresa desde los comienzos, con lo cual gran parte del éxito que tiene a día de hoy en España es gracias a él. También Paul ha tenido una experiencia previa en el mundo del emprendimiento, también estudió Relaciones Públicas y Publicidad en la Universidad Internacional de Cataluña, así que nada, bienvenido Paul. Muchísimas gracias Andrea por la invitación y a los compañeros de Hub también, pues, que hacen esto posible hoy. Yo te quería preguntar, Paul, para empezar, ¿qué es lo que te hizo a ti querer sumarte al proyecto de Busap? Pues mira, para mí lo que me hizo sumarme al proyecto de Busap fue sin duda pues el compromiso que en su día, ¿no?, tenía Rui, nuestro actual CEO, y eso fue clave pues para sumarme, ¿no? Sus palabras, su idea de negocio en aquel momento no tenía escapatoria y fue entonces pues, cuando empezaron mis comienzos con Busap y fue por Rui. ¿Y cuál fue esa visión que te transmitió Rui desde el principio, que te enamoró? Pues lo que me enamoró de Rui fueron sus ganas, el entusiasmo y la posibilidad de materializar y formar parte de un equipo pues muy importante en ese momento, porque al final los fundadores, ¿no?, vienen de un MBA en IES y eso pues me cautivó a decir, ostras, he de seguir aprendiendo en el mundo profesional y sin duda Busap pues fue la excusa perfecta donde los astros se alinearon y fue posible pues que entrar en la partida de juego con ellos. Qué bueno. ¿Y cuál fue la solución que desarrollasteis en Busap? Cuéntanos pues un poquito. La solución ha pasado por muchas etapas, siempre evolucionando, intentando siempre ir hacia mejor, adaptando a las necesidades actuales de movilidad, teniendo en cuenta pues que la pandemia ha jugado un papel importante en este punto, pero la solución de lo que hacemos desde Busap básicamente es
hemos desarrollado una tecnología que permite, ¿no?, que diferentes empresas con mismas necesidades de transporte puedan compartir rutas de transporte en autocar, ¿no? De manera que se pueda ofrecer a los empleados pues una solución más flexible, más eficiente y sobre todo más sostenible, que es un poco lo que nos trae hoy aquí. Qué bueno, fenomenal. Pues muy interesante. Y David, cuéntanos, ¿cómo fue, en qué momento os disteis cuenta desde Merlin que teníais que ir más allá, que teníais que empezar a cuidar todavía más de las personas y cómo nació el proyecto de Merlin Hub? Pues en el año 2018, ya viendo un poco toda la problemática, sobre todo de esta zona de la 1, donde estamos ahora mismo, del tema de la movilidad, ¿no? Pues nos dimos cuenta de que teníamos que entrar nosotros también como agente, ¿no?, como propiedad, a dar una solución a la movilidad para los trabajadores de las empresas que están alquiladas en nuestros edificios, ¿no? Al final, la felicidad de los trabajadores es fundamental para que las empresas funcionen, ¿no?, y para que la rotación sea menor. Y bueno, un poco en esa línea lo que hicimos fue hacer un concurso de ideas inicial con las agencias que colaboraban con nosotros. Y bueno, pues salió un poco este tema de crear una especie de hub tecnológico, ¿no?, en el que, aparte de la sostenibilidad, la movilidad, la tecnología y la flexibilidad fueran los pilares fundamentales y la comunidad fueron los pilares fundamentales. Todo esto fue tomando forma durante 1 año y medio. Creamos la aplicación, contactamos con Busap y con otras empresas, hicimos un tender para ver qué nos ofrecía cada uno y qué posibilidades tecnológicas teníamos. Y bueno, al final lo centralizamos sobre todo la parte de movilidad a través de la Oficina de Sostenibilidad y Movilidad que creamos en Merlin Propers. Es una oficina que se dedica exclusivamente a estos temas, interna nuestra, y que lo que da es el soporte a las empresas en cualquier duda o solución que necesiten en cuanto a movilidad, ¿no? Al final creemos que lo basamos todo en lo que son los planes de transporte de trabajo inicial, ¿no? Hicimos un estudio de cada uno de los edificios, basado también en una encuesta de movilidad de los empleados. Al final, el plan de transporte de trabajo lo que nos da un poco es un estudio de la zona y de la movilidad, y lo fusiona con las necesidades de movilidad de los empleados, ¿no? De ahí sale una serie de medidas a aplicar. Las medidas a veces son que las puede aplicar solo la propia empresa, como son medidas de cambio, flexibilidad de los horarios de trabajo, que a las 9 de la mañana no pongas una reunión para que no se duplique el acceso de tanto el personal que va a la oficina como la gente que va a tener una reunión, que solo pueden aplicar ellos. Otros que solo puede aplicar, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, creamos vestuarios o plazas de aparcamiento con cargadores eléctricos, que son inversiones que realizamos en los edificios. Y luego otras que son colaboraciones público-privadas. Pues nosotros, por ejemplo, solicitamos las plazas de car sharing en las inmediaciones de los edificios del ayuntamiento, y el ayuntamiento las concedió y las pintó. Bueno. O una colaboración público-privada que tenemos ahora, que es la creación de un carril bus aquí en la 1, en sentido contrario a la marcha, y que bueno, estamos ahora mismo en firma de convenio con el ayuntamiento, ¿no? Qué bueno. Todo esto lo hemos materializado en un Welcome Pack, que es lo que comentabas tú, cuando llegas a ese momento que llegas a la nueva empresa y te dicen, toma, esta es tu solución de movilidad, pues eso lo hemos creado, se lo cedemos a las empresas, y es un plano en el que te dice qué hay en los alrededores, a cuántos minutos estás, circuitos andando, en bicicleta o patinetes, o soluciones de autobús, de lanzaderas o cualquier otra solución. Lo plasmamos en un solo documento, en un PDF, que se entrega a los empleados para que... Yo creo que si no hay información, no se utiliza, ¿no? Totalmente. Entonces eso es un poco la solución. Me parece muy, muy importante destacar cómo resolvéis ese problema que normalmente se tiene que encargar cada empresa, ¿no? De ver qué soluciones implanta, ver cuáles son las necesidades de movilidad, hacer un diagnóstico, hacer un plan. Al final eso son muchos recursos, mucho tiempo. También muchas empresas se sienten perdidas a la hora de implantar este tipo de soluciones, y sin embargo con Merlin tienen la tranquilidad de que llegan a estas oficinas y ya van a tener un plan, y que además tiene sinergias con todas las empresas de alrededor, con lo cual, porque la movilidad necesita esa masa crítica. Además, hay empresas muy pequeñas que es imposible que desarrollasen un tema así, ¿no? 5, 10, 15, 100 empleados, hay gente no puede destinar recursos a este tema, ¿no? Totalmente. Las empresas mayores de 500 empleados tienen obligación ahora con la nueva normativa de implantarlo. Entonces, bueno, pues es un tema que nosotros cedemos encantados a las empresas que están arrendadas en nuestros edificios, y que lo están acogiendo con bastante o sea, el problema al principio ha sido la comunicación, ¿no? Hasta que no les hemos explicado en qué consistía las primeras reuniones, el tener que acceder
a una encuesta de movilidad de los empleados, al principio creaba bastantes reticencias, ¿no? Una vez que se ha conseguido materializarlo, crear el documento y entregarlo, es cuando de verdad ven la potencia de la solución, ¿no? Y entonces quieren colaborar con más cosas, ¿no? Entonces, bueno, en los 2 primeros años ha sido un poquito complicado el empezar a rodar, un poco, pero ¿no? cuando ya ven todo el resultado que hay en otros edificios, pues quieren más, ¿no? Qué pues, bueno, sí, totalmente. Es que tenéis un poco esa labor de nexo de unión entre todas las empresas, las soluciones de movilidad, como tú dices, las entidades públicas, o sea, que hacéis ahí una labor súper importante que de otra manera no sería posible. Y yo creo que la pandemia, a ver si estáis de acuerdo conmigo, nos ha puesto muchos retos a todo lo que tiene que ver con el trabajo presencial, las oficinas, la movilidad, pero también nos ha dado nuevas oportunidades, porque ya el empleado valora mucho más el tiempo de su desplazamiento. Nos hemos acostumbrado a podernos levantar, ponernos un café en casa y abrir el ordenador, no tardar 1 hora en llegar. Entonces ahora ese nuevo reto de las empresas de atraer de vuelta al talento hacen que busquen estas soluciones diferenciales, ¿no? De pues te pongo una lanzadera, te pongo un espacio súper agradable, y ahí creo que Merlin con Busap, con los proyectos que tenéis juntos, os diferenciáis de otras alternativas que pueden valorar las empresas a la hora de buscar su sede. No sé si estáis de acuerdo. Ha sido un reto, pero también ha sido una oportunidad. Para mí totalmente, ¿no? Al final yo creo que las empresas, durante la pandemia, obviamente las empresas pues tuvieron que dejar de ir, ¿no?, a la oficina a trabajar, pero se ha puesto en jaque pues que realmente la gente necesitamos ir a la oficina, ¿no? Y si encima cuando vamos a la oficina encontramos un espacio pues que lo acompañe, que haga, ¿no?, que tengas ganas de ir a trabajar, ya no solo el espacio, sino todo lo que te pueda dar la empresa, pues esto es fundamental, yo creo, pues para atraer, ¿no?, este talento, pero también para retener, ¿no? Totalmente. Nosotros que hablamos con muchos directivos de recursos humanos de diferentes empresas, la problemática está en la captación, pero después también en la retención de este talento. Sí, es que yo creo que una de las principales causas por las que la gente decide cambiar de trabajo, más allá de que no esté contento pues con el equipo, con el trabajo que hace, pero una de las principales es su experiencia al desplazarse a la oficina. Al final pasamos horas cada día yendo y volviendo, a lo largo del año suma un montón de horas, entonces que sea lo más agradable y fácil posible, ¿no?, para que también se pueda conciliar. Y ahora quería preguntaros un poco cómo fue ese match, cómo os encontrasteis en ese tender que hicisteis, qué visteis en Busap que resolvía las necesidades exactamente que teníais, y luego cómo ha sido el proceso de lanzar la colaboración. Así que, bueno, quien quiera empezar contándonos. Bueno, yo si queréis os cuento un poco. Yo antes de eso, en el 2017 me parece que fue, viajé a Portugal, no recuerdo ahora cómo se llamaba el complejo que teníais ahí. Lagoas Park. Lagoas Park. Y tenían la solución con Busap. Bueno, fui a visitar ese complejo y aparte de verlo, pues no, me fijé bastante en la solución que tenían de movilidad, ¿no? Cuando nos tocó hacer la implantación, pues fue uno de los agentes que le llamamos, porque bueno, estaban implantados, tenían una solución y bueno, nos parecía muy interesante cómo podíamos nosotros llevarla a cabo. Al final lo tomamos, decidimos hacerlo también con Imbric para que la solución de movilidad fuese total, no solo la parte de lanzadera, sino el resto de posibilidades, ¿no? Tanto VTCs, taxis, patinetes, metro, un poco tener un más dentro de lo que era Merlin. Y bueno, pues empezamos a trabajamos la integración, porque vosotros no estabais integrados todavía con Imbric, hicimos la integración de las dos empresas. Y bueno, luego la verdad que el proceso ha sido pues lento, en el sentido de que primero fue un código abierto, me refiero, cualquier empleado le dábamos un código, un QR para que pudiese acceder sin hacer una reserva previa, para que fuese a acostumbrarlo a lo que ya tenían inicialmente, que era tú llegabas allí, te subías a la lanzadera, no certificabas que eras de Merlin ni siquiera y te llevabas hasta tu puesto de trabajo. Poco a poco fuimos implementando pues la reserva y la lectura del código, y bueno, pues así poco a poco hemos ido llegando al modelo que tenemos actualmente, ¿no? Qué bueno. ¿Y siempre habéis decidido hacer, digamos, una tecnología desde cero, o os habéis podido apoyar en esta tecnología que tenía Imbric ya en gran parte y adaptarla un poquito a lo que vosotros necesitabais? Nos hemos apoyado en su tecnología previa, pero como te decía, desarrollamos tanto la parte de las lanzaderas como la parte de carpooling, que no la tenían ellos desarrollada. Entonces, bueno, eso ha sido quizá lo más complicado, ¿no? Pero claro. Bueno. Tal cual, este fue el mayor reto por parte de Busap, ¿no? Desarrollar toda esta API de integración, pues que a día de hoy pues, nos ha posicionado en un escalón importante, ¿no? Y un escalón mayor, y fue ¿no? el reto de desarrollar una tecnología
que era la nuestra, adaptada a una plataforma más, ¿no?, de Mobility as a Service. Yo creo que esto, el match, ¿no?, entre Merlin, Imbric, Busap, pues fue un buen encuentro y una buena fórmula para que la ecuación pues diera buenos resultados, ¿no? Sí, es que ahora es como una tendencia, ¿no?, que se habla de la integración de las soluciones de movilidad, porque al final son complementarias, las lanzaderas cubren una gran parte, pero hay otra parte que no pueden cubrir y por lo tanto tiene que complementarse pues con el carpooling o con otras alternativas, las bicis que también las tenéis, o sea que es genial. Y para vosotros, Paul, bueno, me has hablado del reto tecnológico, pero ¿cómo fue también a nivel de empresa para vosotros gestionar un acuerdo con una empresa tan grande como Merlin? Porque, bueno, sois una empresa muy grande ya vosotros también, pero no dejáis de ser un poco una startup, aunque estáis en muchos países. Entonces, quería ver cómo lo vivisteis. ¿Tuvisteis que priorizar algunas cosas y dejar atrás algunos proyectos o dejarlos de lado? Mira, para nosotros el mayor enfoque del proyecto obviamente era una oportunidad enorme poder trabajar con Merlin, ¿no? Y teníamos que aprovechar la oportunidad e intentar cumplir al máximo las expectativas del cliente con lo que en ese momento la tecnología teníamos, que poco a poco pues ha ido evolucionando, ¿no? Sin duda, pues el mayor desafío en ese momento fue esto, ¿no? Es lo que comentaba, desarrollar esta tecnología para hacer este match, y esto es lo que nos permitió poder empezar. A partir de aquí, pues obviamente lo que comentaba David, ¿no? Se ha ido reeducando, ¿no?, al usuario para poco a poco intentar adaptar la tecnología a lo que realmente Merlin, ¿no?, quería, para poder generarnos un poco lo que llamamos nosotros desde Busap, este transporte a demanda planificado, ¿no? Sí, para intentar ofrecer el servicio lo más flexible posible y para que también tengamos siempre como base o denominador común, pues esto, ¿no?, el ahorro de costes, teniendo en cuenta pues el servicio que puedas llegar a ofrecer. Totalmente. Sí, como comentabas antes, pues nos tocó una pandemia, hemos sufrido también. El diseño de las rutas ha sido complicadísimo en ese momento porque no teníamos datos previos para diseñar, tampoco estábamos en un momento en el que a lo mejor aplicábamos esa prerreserva de plaza con una temporalidad, entonces tenías que lanzar rutas que prácticamente iban vacías, bueno, y ahora hemos evolucionado a, si no va a salir un autobús, mandamos un taxi si hace falta, un ETC con 4 plazas. Máxima optimización, ¿no? Totalmente. Que no haya plazas vacías o que se minimicen, que eso es el gran reto, y os doy la enhorabuena porque no es nada fácil, y hacer esto escalable, porque bueno, habéis empezado por una serie de centros, pero contadnos un poquito cuál es la visión de Merlin Hub, hasta dónde queréis llegar. Sí, como te comentaba, empezamos con la 1, que eran 33 edificios y aproximadamente unas 30.000 personas, 300.000 metros cuadrados. Estamos ahora ampliando en Las Rozas y Pozuelo, que son 41 edificios y 392.000 metros cuadrados, aproximadamente hasta 40.000 personas potenciales. Actualmente creo que en la aplicación tenemos unas 5.000 personas dadas de alta, poco a poco vamos creciendo, es bastante orgánico, o sea, vamos haciendo eventos para que la gente nos conozca, manda por las comunicaciones a las empresas, para que poco a poco vayan sabiendo todos los servicios que tienen. Es difícil trasladar personas del vehículo privado a lo que es la lanzadera, pero bueno, cuando lo prueban, pues poco a poco se van dando cuenta que a lo mejor si ahora van 2 o 3 días a la semana nada más, pues que es una solución bastante positiva, ¿no? Poco a poco le vamos ganando también tiempos al transporte privado, ¿no? En cuanto a equipararnos, ¿no? Porque al final nosotros no dejamos de ser un transporte bastante directo, ¿no? Con 1 o 2 paradas intermedias. Entonces, bueno, en ese sentido también es muy importante, ¿no? Porque al final, como decías, la experiencia que tienes de usuario, si no es muy buena, al final no lo consumes. Y la idea es poco a poco orgánicamente ir creciendo al resto de edificios, ¿no? Hay sitios donde la movilidad prácticamente está solucionada, me refiero al centro de Madrid, a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Pero el resto de soluciones que damos pues tiene mucha importancia, y hay en otros en las que es fundamental, ¿no? Que vayamos de la mano con la movilidad, porque es lo que va a marcar la diferencia. Totalmente. Paul, ¿quieres añadir algo? No, simplemente que muchas veces no decidimos dónde ir a trabajar en función de cómo puedes ir a trabajar. Totalmente. Entonces, si en este punto pues queda cojo, pues es un problema, y si lo puedes solventar, en este caso de Merlin se solventa, pues es un acierto. A mí me dicen muchas empresas que ahora en las entrevistas los entrevistados preguntan cuántos días de teletrabajo tienen y también qué soluciones tienen de movilidad. O sea que esto ya es como un criterio para decidir realmente si entras o no entras a trabajar. Tal cual. Y añadir aquí que las nuevas generaciones ni tienen carnet de conducir, y si lo tienen, no tienen coche. Y de hecho yo aprovecho para comunicar que he hecho el paso de dejar el coche en casa. Entonces, buenísima, se ha hecho viral, ¿eh? Se ha hecho viral. Pero quiero decir, al final las nuevas generaciones pasan por un poco en este concepto. Obviamente es difícil dejar el coche en casa de la noche a la mañana, pero al final si el contexto te acompaña, yo creo que cada vez más las nuevas generaciones, antes
mi padre, pues cuando tiene 18 años tenía el coche en la puerta, ahora pues prefieres gastarte el dinero para ir a viajar o para otra tipología de ocio, ¿no? Sí, es que es un lujo hoy en día comprarse un coche y todo el mantenimiento y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, total, yo creo que esta es la clave. Nosotros, que tengan... por ejemplo, al hilo que decía, para nuevos clientes que vienen a visitarnos para ver si implantan sus oficinas, el plantear toda la solución de movilidad está siendo muy importante. O sea, muchas de las decisiones que se están tomando ahora mismo de cambio de oficinas están valorando muy positivamente la solución de movilidad que estamos dando aquí en la 1 o si es en otro edificio y la conocen, nos la están solicitando. Qué bueno. Porque al final, como dices tú, muchas veces cuando tienes que plantear una cosa así, los comités de empresa y tal, una de las cosas que solicitan mucho también es este tema, ¿no? Sí, cada vez se está viendo más como algo estratégico. Sí. Y justamente quería preguntaros un poco, me habéis hablado de los retos de lanzar el proyecto, pero quería saber cuáles son las claves para que las personas lo adopten. ¿Cómo hacemos? Tenemos aquí el reto de que vosotros desde Merlin, Busap, no son vuestros empleados directamente, y aunque lo fueran también habría reto para las empresas que tienen que implantarlo directamente. Entonces, ¿qué consejos o qué claves diríais que hay que dar para que la gente lo vaya adoptando? 5.000 usuarios activos está fenomenal y seguro que creciendo mes a mes. Entonces, contadnos un poquito esos secretos. Pues para añadir un poco en el hilo de lo que decía David antes, ¿no? Por un lado, que las rutas que ofreces en este caso se adapten a las necesidades de los empleados, ¿no? Si al final la ruta tiene deficiencias y que no se puede adaptar, esto puede ser pues que la conversión de usuarios sea menor y después también pues que el servicio sea lo más óptimo posible o que roce la excelencia, o que sea excelente, porque si no al final si tú dependes de un servicio para ir a trabajar y el servicio te falla, pues esto hará pues que tengas más o menos adeptos, ¿no? Entonces parte del gran trabajo del equipo de operaciones de Busap, de tráfico de Busap, es siempre, ¿no?, velar para que las rutas sean lo más óptimas, ¿no?, que se pueda llegar a este equilibrio entre la optimización por parte del cliente, pero también por la necesidad del usuario en este caso. Totalmente, o sea que rutas óptimas es una de las grandes claves y buena experiencia de usuario. ¿Alguna cosa más que añadir? Bueno, nosotros al final lo que nos dedicamos a ellos, ¿no?, a las empresas. Entonces, por ejemplo, a través de la Oficina de Sostenibilidad y Movilidad, lo que hacemos, por ejemplo, son las modificaciones de los horarios de verano y de invierno, por ejemplo, que no son fáciles. Imagínate que vas a un edificio en el que hay 20 empresas y unos empiezan el 15 de junio y otros empiezan el 1 de julio y otros no tienen horario de verano. Y tenemos que modificar las rutas, ¿no? Claro, entonces, adaptarlas. bueno, al final, a través de esa oficina, pues intentamos ir gestionando si quitamos una ruta de las 8 de la mañana o si necesitamos una a las 7:30 o si de las 3 de la tarde es fundamental porque sale la gente, pero de las 7 de la tarde ya no, porque nadie sale a esa hora, ¿no? Y luego la comunicación fundamental, lo que hablábamos, ¿no?, del welcome pack de, oye, dáselo a la empresa y además al usuario final para que lo use. Claro. Y la única manera que tenemos en estos momentos es de ir creando adeptos, pues bueno, creamos a través de Merlin Hub eventos en los que a través de darse de alta en la aplicación lo que tienen son los beneficios, ¿no? Justo, te iba a preguntar, ¿incentivos? Claro. ¿Dais qué tipo de beneficios o incentivos dais? Pues desde una fiesta en la que damos y tienes una cerveza con un perrito caliente gratuito o un chocolate con churros, o puedes venir a un concierto o una cosa así, que ya te permite el haberte linkado en la aplicación, ¿no?, y el tener ya los servicios. Y una vez que tienes los servicios los puedes conocer y los puedes reservar. Claro. El problema es que si no llegas hasta aquí es muy complicado, ¿no?, que te llegue la información. Y una vez que ya estás linkado en la aplicación, ya tenemos la comunicación directa, ¿no?, para empezar a hacer un poquito de push-up en el sentido de, oye, tienes esto, tienes lo otro, puedes compartirlo, puedes venir, puedes probar. O puedes ver, ¿no? Entonces, es muy importante. Yo es que opino lo mismo. Creo que los incentivos, al final estamos cambiando hábitos de movilidad. Llevamos 20 años, 30 años, 10 años moviéndonos todos en coche, por ejemplo, y entonces que nos digan de repente, oye, deja el coche en casa, o como Paul, vende el coche, que de verdad me encanta, pues necesitamos esos empujones, esos incentivos, y nosotros desde Hub lo vemos siempre clarísimo, es diferencial, aunque sea algo tan sencillo como un evento, como una fiesta, como un premio. Es que al final las personas pues funcionamos así por motivación. Algo que también en Hub nos funciona mucho son los retos, porque la gamificación, no sé si habéis planteado algún tema de gamificación a futuro en Merlin Hub, si no, desde aquí os lanzo la idea. Pero bueno, y para Busap la gamificación es el reto, o sea, es la clave para que la gente se enganche y cambie un poquito la vida. Este año dimos a los mayores usuarios de Lanzaderas, les dimos un patinete eléctrico. Ah, qué chulo. Sí. Y así ya pueden llegar como a la hasta última la parada, milla,
puedes hacer, Sí, ¿no? sí. Oye, me encanta. Intermodalidad. Fenomenal. Sí, sí. Pues sí, No, en la Semana de la Movilidad siempre hacemos alguna cosa. Qué Hacemos, chulo, pues, claro. coge el transporte público, hace una foto, envíanosla y entra en el sorteo de un abono de transportes anual, Qué cosas así, bueno. ¿no? O sea, intentamos Está genial. que por un día por lo menos cambien y oye, a quien le toca un abono anual gratuito de transporte público, yo creo que es Sí, un sí, buen ya premio, te ¿no? lo planteas seguro. Sí. Y es que yo creo que una vez que ya haces el clic y lo pruebas Busup y ya dices, pues es que ahora, ¿para qué me voy a volver al atasco a estar yo solo ahí conduciendo sin poder aprovechar ese tiempo? Pero el clic ese inicial es la Con clave. esto añadir, ¿no? Que sí que es verdad lo que comentabas, ¿no? Que al final cuesta, ¿no? Hacer, hacer el paso, ¿no? De dejar el coche. Pero lo que sí que vemos es que una vez haces el paso, ¿no? La fidelidad que tienen los usuarios del servicio es Sí, espectacular. ¿Por qué? Porque prueban y entonces si comparas, tú estás perdiendo una hora a lo mejor en el coche que no haces absolutamente nada, Eso es. y al menos en el autocar, en el servicio de lanzaderas, pues puedes dormir, descansar, llamar por teléfono, contestar emails, es decir, puedes aprovechar ese momento, ¿no? Y añadir un poco a lo que decíais, yo creo que en esta fórmula mágica, ¿no? Imbric, Merlin, Busup, yo creo que juega muy a favor el hecho de que Merlin se crea que la movilidad es clave para sus edificios. ¿Por qué? Porque yo no conozco otra empresa, otra entidad que tenga una oficina de movilidad sostenible. Entonces, esto ya te dice mucho, entonces pones la movilidad como la base de cualquier solución. Entonces, yo creo que esto también Así ayuda es. a avanzar más rápido o a tener mejores resultados. sí, sin duda. Es esa labor de evangelizador que hacéis y bueno, que a las empresas de movilidad también nos toca hacer por nuestro lado. Un poquito hemos llegado al principio, ¿no? De esta tendencia, macro tendencia, que nosotros llamamos la movilidad como beneficio. O sea, es un beneficio más y cada vez va a ser más necesario. Vale, vamos a hablar un poquito de cifras. ¿Cuántas personas, nos habéis dicho cuántas personas tiene Merlin Hub, cómo va a ir escalando el proyecto? Pero ahora hablando más de movilidad, ¿cuántas rutas movéis ahora mismo con Merlin en Busup y cuántas personas movéis más o menos al Pues mes mira, o al día? Los últimos datos es que tenemos actualmente 5 rutas activas, ¿vale? Con Merlin, con numerosas frecuencias, cada una de ellas tanto para las idas como para las vueltas, y los cómputos dicen, ¿no? Que el último mes de septiembre, hemos movido casi 6.000 personas, 6.000 usuarios, Sí, ¿no? qué Entonces bueno. la movilidad realmente pues se ve pues reflejada en el uso de lo que hacen el servicio. Qué bueno. Y entiendo que desde Merlin también tenéis estas cifras, hacéis un seguimiento, ¿no? Del impacto que va teniendo. Tenéis también, hacéis mediciones de ahorro de huella de carbono. Sí, tenemos también la medición de huella de carbono y luego además utilizamos mucho el dato para ver un poco qué empresas están funcionando mejor, dónde podemos hacer hincapié un poco en la comunicación. Eso es. Hay empresas muy potentes, bueno, Técnicas Reunidas, por ejemplo, que hacen una comunicación brutal a los trabajadores y es un servicio muy valorado, y hay otras que ni siquiera a lo mejor lo conocen. Entonces ahí es donde vemos claramente, oye, dónde tenemos que hacer un poquito más de incidencia o dónde tenemos que ir a lo mejor presencialmente a tener una entrevista pues con la persona de recursos humanos o que lleve un poco este tema para que la comunicación fluya. Y muchas veces es pues como nos pasa a todos, ¿no? Que el día a día nos supera y no nos permite hacer esa comunicación, y una vez que llegamos pues bueno, pues evoluciona un poco más, ¿no? Esa labor que decías de evangelización, pues bueno, a partir del dato lo podemos hacer. Y bueno, o los premios, ¿no? Que han salido directamente, salen de estas métricas. Qué bueno, sí, totalmente, porque esto también lo vemos en Hub, que vemos que pues, si no está arrancando un proyecto, directamente hablamos con el cliente y le decimos, ¿qué comunicación has hecho? Y efectivamente, pues es que se nos ha complicado porque teníamos otras cosas, no hemos podido comunicar, y al final, en cuanto comunican, es que se ven las métricas. Que la comunicación juega un papel clave. Yo creo que las empresas que tenemos solución, yo creo que lo hemos de reforzar mucho, ¿no? Implicarnos mucho en esto, porque es lo que decíais, ¿no? Se nota mucho la empresa que lo comunica y lo ve como una herramienta de poder para los empleados versus la empresa que a lo mejor ese servicio a lo mejor ni lo conoce, Entonces realmente hay una diferencia y un trabajo importante a realizar para conseguirlo. También es la que te hace evolucionar, la que comunica, porque es la que se da cuenta del error. Oye, nos llaman y nos dice, David, esta ruta no ha pasado, aquí tenemos un problema, este horario a lo mejor hay que modificarlo. O sea que es una vía de dos sentidos, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces, es genial, esos clientes tan implicados que te hacen mucho mejor, porque te están ahí, como tú dices, mirando el error, porque al final es tecnología y la tecnología puede fallar, que esto también creo que es otra parte importante que tenemos todos que concienciarnos. A mí
Yo la primera, al principio esperaba que todo funcionara perfecto en cada proyecto y luego vas aprendiendo que hay pequeños errores, pero igual que falla Facebook, WhatsApp, pues claro, las tecnologías también pueden, entonces es una mejora constante, me imagino. Y quería preguntaros a nivel de adopción y demás, ¿habéis notado algún cambio en los aparcamientos, por ejemplo, o en el volumen de vehículos que se está desplazando día a día? Ahí tenemos un problema con el tema de la pandemia, porque no hemos recuperado todavía niveles prepandemia, claro, ¿no? Entonces, no te podría decir que esté relacionado con nuestra solución de movilidad, ¿no? Sí que es cierto que estamos volviendo a niveles ordinarios. Por ejemplo, se ve precisamente en la zona de Pozuelo, por ejemplo, siempre ha sido complicado aparcar en los exteriores de los edificios. Y eso ha empezado a ocurrir ahora el mes pasado. O sea, claro, es que la pandemia ha hecho un efecto tan fuerte que luego todo lo demás es difícil se ha visto medirlo. Amortizado y no, claro, o sea, no sabes en qué medida está influyendo o no. Sí que hemos notado, desde luego, la recuperación en cifras de usuarios y a nivel de uso de aparcamientos se está volviendo a recuperar, pero seguimos teniendo plazas libres alquiladas en algunos casos. O sea que bueno, yo calculo que ahora mismo estaremos en torno del 50-60% de vuelta al trabajo. Qué bueno, vale. Sí, claro, es algo gradual y bueno, y que también el teletrabajo ha llegado para quedarse, esto es una realidad, pero también, como yo decía antes, creo que las soluciones flexibles aportan mucho más valor que antes todavía, porque necesitas algo que se adapte a tu variabilidad. Entonces, en ese sentido, genial. Yo quería preguntar, Paul, ¿cuál es el mayor aprendizaje que habéis sacado trabajando con una empresa como Merlin en vuestra operativa? Creo que el mayor aprendizaje es el hecho de tener, ¿no?, el contar con la oficina de movilidad de Merlin. Esto nos ayuda a siempre velar para la excelencia del servicio, ¿no? Que obviamente pues sabemos todos, ¿no?, que a veces la tecnología tiene sus más y tiene sus menos, pero nos ayuda a tener un partner muy implicado y esto nos ayuda a ver lo que hacemos bien y también lo que hemos de mejorar. Entonces yo creo que contar con este soporte es fundamental, pues para seguir evolucionando el servicio, igual que si miras, ¿no?, desde a fecha de hoy hasta cuando empezamos, pues el servicio ha evolucionado, pues de hoy a 2 años pues se evolucionará también mucho. O sea que habéis crecido mucho como empresa. Podemos decir que hemos crecido, ¿no?, por parte de Busap juntos con Merlin, y nos han ayudado mucho también a ver cosas que a lo mejor no veíamos, a entender la movilidad desde otra perspectiva, y esto también pues ayuda pues a crecer como compañía y aprender de los aprendizajes, ¿no? Nuestra solución era un poco diferente a la suya, porque al final ellos lo que haces es compartir una lanzadera con diferentes empresas, pero nosotros es nuestra lanzadera de Merlin en la que distintas empresas tienen esa cabida, ¿no? Entonces, bueno, era un pelín diferente, porque al final vosotros lo que hacéis es, o vuestra filosofía inicial era, oye, vendo el ticket que me sobra a un tercero que lo puede comprar. En nuestro caso es una comunidad cerrada en la que intentamos, bueno, pues darle esa solución a diferentes empresas y, bueno, irlo llenando poco a poco, y si hace falta, pues mandar otra lanzadera o lo que haga falta, pero no tenemos de momento ese recurso de vender tickets a empresas terceras en la zona. Porque ya sois comunidades suficientemente grandes. Sí, al final también es un servicio para nosotros muy, muy importante, ¿no? Y con un nivel de, como dice, de excelencia, ¿no?, que no queremos que pueda generar en principio problemas. Claro. Valoraríamos a lo mejor en un momento determinado abrirlo con un tercero, cosas así, ¿no? De hecho ya hablaremos poco, algún proyecto podemos tener en breve de crecimiento, pero bueno, al final es un servicio que solo damos nosotros para nuestras empresas a través de Merlin Hub. Sí, lo entiendo, perfecto. Bueno, veo que todavía tenéis muchas ideas para seguir mejorando. Y David, ¿tú qué sacáis vosotros desde Merlin de la experiencia con Busap? ¿Lo recomendaríais a otras empresas? ¿Cuáles son los beneficios directos que habéis notado? Pues mira, en positivo he aprendido muchísimo, o sea, y creo que Busap es de las soluciones que había, yo creo que elegimos la correcta en ese sentido, ¿no? Y de negativo he aprendido que la movilidad es un tema súper complicado. Sí, súper complicado. Estoy de acuerdo. O sea, totalmente. Pero a unos niveles que al final ya no es Busap, Invic, sino que tenemos un proveedor que es Salsa, o bueno, otros proveedores dependiendo de la zona. Entonces al final somos 4 empresas, cada una con sus expectativas y sus generaciones de ingresos y tal, intentando poner una solución encima de la mesa, los usuarios y las empresas que nos tienen alquilados. O sea, es un maremándum de 6 agentes queriendo dar el mejor servicio y recibiéndolo, ¿no? Entonces, muy complicado. Más la administración pública, más, o sea,
no te deja descansar. Se juntan todos los factores perfectos para que sea muy complicado. Es muy complejo. Es cuando lo vas solventando, ¿no? Cuando vas sacando, ¿no? Tachando las cosas de la lista pendiente, pues te das cuenta que realmente lo que hablabas, las diferentes soluciones de movilidad, las integraciones, los más, o sea, nadie da una solución global completa. Entonces tienes que ir buscando aquí y allí, mirando, con esto me puedo asociar, con este no, esto tiene un coste muy elevado, este no lo tiene, pero se lo traslado al cliente y no se lo quiero trasladar. Nosotros al final damos una solución gratuita al empleado, muchísimo valor. Entonces es importante que asumamos ese coste de la manera más reducida posible, ¿no? Sí. Tiene mucho mérito, pero bueno, yo creo que la conclusión, a pesar de los retos, es que merece totalmente la pena y que os diferencia, ¿no?, de la competencia. O sea, que eso es genial. Y quería preguntarte, David, ¿qué mensaje le darías a otras empresas que están un poco en un punto anterior al que puede estar Merlin, planteándose innovar en temas de movilidad, en temas de bienestar del empleado? Esos miedos también que puede haber al principio a todo lo que va a suponer, toda la logística, todos los errores que puedan surgir y demás. ¿Cuál es el mensaje? ¿Crees que les animarías, les darías algún consejo? Por supuesto, que no lo duden, que si tienen cualquier duda, si quieren conocer nuestra solución, solo tienen que llamarnos, tanto a nosotros, a WhatsApp, y que por supuesto les vamos a enseñar todas nuestras tripas, cómo funcionamos, visitaremos, enseñaremos nuestra solución. No es ningún misterio, al final lo puede hacer cualquiera, tiene su complejidad, su trabajo, pero bueno, nosotros hemos adelantado ya un buen trabajo y por supuesto que estamos abiertos a mostrarlo a quien quiera y a compartir esta solución. Qué bueno. Sí, yo creo que es clave que entre empresas se comparta ese know-how, porque al final todos estamos afrontando retos muy similares y las experiencias de uno pueden servir a otro para evitar errores y también aportar ideas, ¿no? No hay ninguna magia, es trabajo y son soluciones que al final todo el mundo puede llegar a ellas, ¿no? Y que tampoco tiene mucho sentido tenerlas ocultas, ¿no? Al final lo que yo a lo mejor he aprendido ahora, mañana me lo puede enseñar el otro, ¿no? Claro, totalmente, pero sí que siempre de la experiencia de otros se aprende y se evitan errores. Y bueno, Paul, yo te quería preguntar, tú que llevas tanto tiempo pues trabajando con distintas empresas, viendo problemáticas de empleados, también que has visto crecer a WhatsApp a un volumen muy alto de empleados que sois ahora, quería preguntarte para ti cuáles son las claves para que un empleado esté feliz en su puesto de trabajo. Pues mira, para mí la mayor clave es que el empleado y empresa compartan el mismo propósito, ¿no? Porque si al final todos vamos hacia la misma dirección, pues será mucho más fácil que todos rememos pues para el mismo barco y con el mismo objetivo, ¿no? Y por supuesto también que el ambiente y el entorno de trabajo favorezca, ¿no? Hoy en día hay una guerra de talento, ¿no? Es decir, todos son muy buenos y todas las empresas pueden ser muy buenas o muy malas. Entonces, en este aspecto yo creo que es importante pues que el ambiente de trabajo, que cuando vas a trabajar nos pasamos más rato trabajando que incluso con nuestra familia, que con nuestra pareja, que con nuestros hijos. Entonces, estas horas que le dedicas al trabajo, pues que sean lo más gratificantes posibles. Y si además de todo esto está acompañado de buenos beneficios para el empleado, movilidad, etcétera, 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 y encima a nivel salarial, pues tienes una buena oportunidad. Yo creo que si juntas un poco estas tres variables, yo creo que son el éxito para que las empresas tiren hacia adelante. Al final, los mayores activos de la empresa son las personas, ¿no? Que hacen que la empresa pues tire hacia adelante. Y un poco esto es lo que veo a nivel personal, pero también lo que me encuentro cuando las empresas pues las escuchamos y vemos un poco en qué punto están. Totalmente, yo creo que el propósito es la clave de la que parte todo. O sea, cuando tienes un propósito claro y es un propósito que está alineado con el bienestar y la sostenibilidad, eso se aterriza en implantar soluciones de movilidad sostenible, en implantar soluciones para el bienestar de otro tipo y en generar un buen ambiente y que la comunicación fluya desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, ¿no? Porque, y vosotros lo habréis visto, es muy importante el feedback de los usuarios finales que están todos los días viajando con las lanzaderas o utilizando otros servicios de Merlin Hub para seguir mejorando y que todo esté cohesionado. Así que bueno, muchísimas gracias por vuestra presencia hoy, por haber inaugurado el podcast con nosotros, y quería pediros para la siguiente edición que nos recomendéis a una empresa desde Merlin, otra empresa que consideréis que está implantando soluciones, no tienen que ser de movilidad, soluciones para el bienestar de las personas y que lo esté haciendo de una forma destacable, que le pueda apetecer compartirlo, y también a Paul otra solución no de movilidad, de bienestar, de lo que tú quieras, para que venga también al podcast y nos cuente su experiencia. Yo te voy a dejar dos. Venga, tomo nota. Una va a ser la Fundación Juan 23, que colabora con nosotros con los huertos urbanos. Ah, qué chulo, me encanta. Nosotros hemos creado diferentes huertos urbanos y al final lo que hacen es que los trabajadores de la fundación
trabajan allí y durante 15 o 20 minutos los empleados de las empresas que están en nuestros edificios bajan a colaborar con ellos. Qué chulo. Recolectan, siembran, podan y entonces, bueno, pues al final son esos 15 o 20 minutitos que dejas de trabajar, vas a hacer una actividad diferente. Qué maravilla. Y la aprovechas. Es que te cambia totalmente la experiencia, o sea, estás ahí con el Excel picando datos y de repente te pones a plantar y 20 minutos en los que metes las manos en la tierra y disfrutas de reconectar ahí un poco. Eso en cuanto a ese bienestar. Y luego, como otras soluciones, pues el propio Loom, que al final... No lo he dicho durante el desarrollo, pero para nosotros es una solución de movilidad también, ¿no? La flexibilidad, el poder en un momento determinado pues trabajar en la calle Huertas, en La Tocha, aquí, o irte a Barcelona a La Torre porque tengo una visita, ¿no? Entonces, eso es maravilloso. Al final son unas soluciones que también les damos a las empresas, que llamamos el Loom Passport. Entonces, si un trabajador va a Barcelona y necesita en un momento determinado reunirse con una empresa, pues lo que hace es hacerlo una sede nuestra, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, pues creo que al final también va contra el beneficio de los trabajadores, o si bajas a Madrid a trabajar no vuelvas a la oficina fuera, sino te quedas allí, acabas la jornada laboral en un centro nuestro de coworking y ya te vas a tu casa, ¿no? Es que es una tendencia, ¿no? Poder trabajar desde cualquier sitio, y si tienes una oficina como esta que te acompaña ya cambia totalmente. ¿Y tú, Paul? Pues mira, mientras estaba escuchando a David también estaba pensando un poco a ver quién nos podría recomendar. Por un lado, a nivel, voy a tirar también hacia un poco mi ámbito, a nivel de movilidad, yo invitaría a Cultra. Cultra se está centrando mucho en el B2B y está aportando una solución de movilidad muy interesante para empresas, y yo creo que al final la movilidad no se soluciona solo con Hub, con BusUp o con otros, ¿no? Al final es la suma de muchas soluciones, y yo creo que ellos juegan un papel fundamental, y ahora tienen un caso de éxito interesante con Wallbox, que se cambiaban de ubicación. Bueno. Y después también pues me gustaría recomendar a uno de nuestros clientes también actualmente activos, que es Behringer. Behringer también se ha sumado a la movilidad sostenible, ¿no? Ellos tienen rutas de forma histórica, y ahora en Sant Cugat, en Cataluña, pues las han abierto para poderse compartir con otras empresas vecinas. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Que las empresas confíen en estas posibilidades, y por ejemplo Behringer es un ejemplo más, ¿no? de empresa pues asociada a creer en la movilidad y en la movilidad sostenible. Qué bueno, pues muchas gracias, porque me habéis dado cada uno dos propuestas súper interesantes, así que ya las escucharéis por aquí en el podcast. Daros la enhorabuena por el proyecto de Merlin Hub con BusUp. La verdad que es un gusto escucharos, y seguro que les sirve de inspiración y de ejemplo a muchas otras empresas que estén planteándose este tipo de soluciones. Así que gracias y nada, hasta pronto. Muchísimas gracias, Andrea, un placer. Gracias.